Buenos días, Agustín, un placer. Bueno, en principio, ¿cómo? El tema es complejo, tiene muchas aristas, pero ¿por dónde sugiere abordarlo? Digo, la violencia en las escuelas, que es el título de su actividad aquí el próximo fin de semana, como dolor social. Ahora, ¿cómo se interviene en esto y cómo se resuelve? ¿Cómo se pasa de un problema a un tema, en todo caso, cuando tenemos una situación de estas características, Karina? En primer lugar, me parece importante lo que decías cuando me introdujiste, que tiene que ver con pensar a las violencias como un problema social y público, es decir, que las violencias en la escuela forman parte de un macrocosmos social. La escuela es una caja de resonancia de lo que sucede en la sociedad. Vivimos en sociedades profundamente violentas, entonces la escuela necesita trabajar específicamente sobre las microviolencias que se producen en su interior para poder contrarrestarlas, para poder interrumpirlas, para mostrarle a los y los estudiantes que hay otras formas de tratos que son posibles, y entonces pensar en dos tipos de violencias: las violencias físicas, las violencias contra el cuerpo del otro, pero también un tipo de violencias que parecen más sutiles, pero que generan dolor social, que tienen que ver con las violencias simbólicas, las humillaciones, la inferiorización del otro, la estigmatización, las burlas, los apodos, es decir, todo un conjunto de microviolencias que existen en las prácticas cotidianas escolares, que, como te decía, son producto de formas de trato social, pero que la escuela tiene la oportunidad de repensarlas, de revisarlas, de mostrarles a estos niños que hay otras formas de vinculación que sean a través de la palabra y no a través de la violencia, palabras más amorosas. A mí me interesa pensar la violencia como dolor social precisamente porque tanto la violencia física como la violencia simbólica tienen un efecto de sufrimiento sobre los otros, y la pregunta que tenemos que hacernos tras una experiencia tan traumática como la de la pandemia es cómo hacer para que la escuela no sea una experiencia dolorosa para nadie, es decir, cómo hacer para que la escuela no deje heridas, no deje cicatrices, sino que deje huella. Karina, yo no sé si por la proliferación de las formas de comunicación, que hoy son mucho más abundantes que hace algún tiempo a esta parte, digo, por la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, es que conocemos más situaciones, o es que efectivamente hay más hechos de violencia en nuestra realidad actual, en términos comparativos con lo que podía llegar a haber pasado hace, no sé, 15, 20 años atrás, o quizás en nuestra infancia cuando estábamos transitando por la escuela. Yo no sé si está pasando eso, o lo que está pasando es otra cosa, que está relacionada con las formas de comunicación que se da a través de los grupos de WhatsApp, del chat en las redes sociales, en donde la comunicación mediada, la comunicación intermediada por esas redes sociales, hace que las formas de contacto, las formas de comunicación sean tal vez más, quiero utilizar un término, no sé si se la propiedad más brutal, digo, para hacerlo gráfico, ¿no? Más despojada en todo caso de esos recaudos que se tienen a veces cuando la comunicación es cara a cara. ¿Se entiende Sí, se entiende perfecto. Dos cuestiones que me parecen centrales de lo que planteás, y te agradezco en los términos en que los planteás. Porque cuando me preguntan si hay más violencia en la escuela hoy que antes, yo digo, bueno, hay que tener una perspectiva histórica, porque si nos remitimos a los orígenes de la escuela argentina, de los sistemas educativos nacionales, existió siempre el castigo físico hacia los niños, es decir, a los niños se los azotaba en sus cuerpos, se les violentaba en su integridad. Es más, el maestro tenía la potestad y hasta la obligación de azotar a los niños en caso de que se portaran mal, ¿no? Entonces, me parece que hemos avanzado como sociedad y hemos intentado, por lo menos, sensibilizarnos acerca de esas formas de violencia y no naturalizarlas, es decir, no tomarlas como obvios. Significa que hemos pasado... Estaba haciendo referencia a fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Claro, pero fíjate está que haciendo todavía... referencia a Sarmiento, con la letra con sangre entra, digamos, está haciendo referencia, digamos, a mucho tiempo atrás. Concebíamos que el cuerpo del niño, para poder educarlo, había que azotarlo, había que violentarlo. Ahora, probablemente esa no necesariamente sea la experiencia de los adultos hoy, ya sea jóvenes o no tan jóvenes, porque digo, las últimas décadas esa situación ya no la tenemos presente nosotros, más allá de que hagamos una visión histórica.
Claro, lo que quiero decir con esto es que es interesante que las sociedades vayan transformando su sensibilidad por la violencia, es decir, ahora hay ciertas formas de violencia que la teníamos muy naturalizadas, como las violencias simbólicas, las burlas, las humillaciones, que nos parecían una forma de trato absolutamente natural, y estamos diciendo no, hay que observar, hay que pensar en esas violencias, hay que pensar en las consecuencias sociopsíquicas de esa violencia, es decir, cómo el otro las vive, las percibe, las siente. A mí me interesa mucho referirme al dolor social cuando pienso en las violencias, precisamente porque esas formas de burla, de maltrato, de apodos, que como vos bien decís, están menos mediadas en los medios, pero sí están mediadas en la escuela, porque hay un adulto significativo, hay alguien que les está diciendo a los niños, aquí nos tratamos de otra manera, aquí estamos educando en la sensibilidad por el otro, tenemos que cuidarnos mutuamente, el cuidado es un elemento vertebrador de la escuela. Aquí nos plantea María, dice, las violencias también son económicas a los docentes, no solamente a los pares, a los chicos o a los niños o adolescentes, las familias con cargas también que revientan en ámbitos escolares, es una forma de violencia. Frente a eso, ¿cuáles son esas herramientas o instrumentos que se tiene como para intervenir? En primer lugar, justamente pensar en dos tipos de violencias sobre las que intervenir. Las violencias físicas, que tienen que ver con los golpes de los cuerpos hacia los otros, y también unas formas particulares de violencia que hemos observado en nuestras investigaciones últimas, que tienen que ver con cuando la violencia se vuelve contra el propio cuerpo, las autolesiones, los intentos de suicidio. Es decir, pensar la violencia como dolor social implica abrir el abanico de posibilidades acerca de ciertas formas naturalizadas de la violencia que representan malestar social. La desigualdad efectivamente es una de las formas de violencia más estructurales que tenemos en las sociedades, que los niños y las niñas no puedan realizar sus sueños, que las familias estén también en una situación complicada, por supuesto que eso es violencia, pero nosotros desde la escuela lo que podemos hacer es interrumpir estas formas de violencia que están muy cristalizadas en la sociedad. Entonces, decirle al otro, te pego porque sos negro o te pego porque tenés cara de pobre, así nos relataban en los testimonios de nuestras investigaciones los estudiantes, hace falta pensar sobre eso y hace falta interrumpir esas formas de trato, precisamente porque tienen un efecto sobre la construcción de las trayectorias, sobre la construcción de la autoestima, sobre la construcción de la confianza que los estudiantes establecen sobre sí mismos. Nosotros pensamos a la violencia en relación a la afectividad justamente porque muchos estudiantes que son burlados, que son humillados en sus trayectorias, generan sentimientos de inferioridad, entonces se autoexcluyen de la escuela o se autoexcluyen de los grupos, es decir, la gente tiende a excluirse subjetivamente de aquello que ya está excluido objetivamente. ¿Tiene hoy la docencia herramientas para intervenir en estos casos, ya sea conceptuales como instrumentales, como para poder resolver este tipo de situaciones que a veces los tiene a los propios maestros o maestras también digamos como eje o como víctimas de situaciones de violencia? La escuela es un lugar de socialización por excelencia. Lo que tenemos que pensar que venimos de una experiencia muy traumática donde los niños, las niñas, los jóvenes no han asistido presencialmente a la escuela. Eso significa que tenemos que ayudar en este tiempo a recomponer los vínculos, a reconstituir el tejido social en la escuela, a producir culturas institucionales de afectividad, donde el otro se transforme de un ajeno, de un extraño, en un próximo. Todo eso viene haciendo la escuela, claro, con la dificultad que decíamos de una experiencia traumática y en contextos de desigualdad. Sin embargo, una de las funciones principales de la escuela es precisamente educar para la sensibilidad del otro, educar para que el otro no me sea indiferente, educar para que podamos cuidarnos, tanto cuidar de sí como cuidar del otro. Nosotros tenemos una ley de educación sexual integral y otros elementos para valorar la afectividad, que significa justamente poner al cuidado en el centro de la escena educativa. El cuidado es central, y lo hemos visto en esta pandemia, porque justamente lo que permite es que uno pueda ayudarse a sí mismo
a valorarse a sí mismo, ayudar al otro y valorar al otro. La escuela es una de las pocas instituciones que intenta promover relaciones de reciprocidad, de cuidado mutuo, de fraternidad. Yo tengo esperanza por lo que sucede ahí en la escuela, justamente en estos contextos es más necesaria la escuela. Claro. Karina, la charla que va a ser este sábado que viene en el gimnasio... Este sábado, sí, y bueno, invitada por el Ministerio de Educación, el gobierno de la provincia de Neuquén. Tengo mucho entusiasmo por estar, es una actividad libre, gratuita, con inscripción previa, así que ojalá podamos estar muchos y muchas pensando sobre estas temáticas justamente para visibilizar temáticas que son centrales para quienes somos educadores y pensamos en la justicia de nuestros estudiantes. Finalmente, la escuela es un lugar para aproximarse a la justicia afectiva, es decir, al derecho que tienen todos los niños, las niñas y jóvenes a ser cuidados, amados y protegidos. Gracias por estos minutos, Karina, muy amable.